El presidente Gustavo Petro, durante su intervención en el Encuentro Social Preparatorio de la Cumbre CELAC-UE Migración de América Latina y el Caribe, realizado en Bruselas, lanzó una reflexión profunda sobre el rumbo que deben tomar las sociedades del mundo frente a la crisis humanitaria y moral que golpea a millones de migrantes. En su discurso, Petro propuso unir a los pueblos latinos y europeos en una causa común contra lo que denominó la barbarie global, esa misma que condena al exilio, la exclusión y el sufrimiento a quienes solo buscan un futuro digno. No se trató de una intervención protocolaria, sino de un llamado vehemente a la conciencia colectiva, a derribar las fronteras mentales y políticas que separan a los pueblos y a construir una humanidad que no se someta al miedo ni a la mentira. Petro enfatizó que más allá de los gobiernos o los jefes de Estado, el verdadero cambio debe nacer desde los pueblos. Destacó la necesidad de una unión que trascienda los discursos diplomáticos y que se funde en la solidaridad, especialmente entre América Latina, el Caribe y Europa, pero también con sectores progresistas dentro de Estados Unidos. Según él, solo a través de un movimiento popular amplio se podrá enfrentar a los nuevos arcontes del poder, aquellos que, a su juicio, manipulan el miedo y las falsas narrativas para mantener a las sociedades divididas y sometidas. Mientras más se llene la sociedad de miedo, más tiranos hay en el mundo, afirmó, señalando que el miedo es el arma más eficaz del dominio moderno. En su visión, la emancipación pasa por despojarse del temor, asumir la incertidumbre y convertir la esperanza en motor de resistencia. El mandatario colombiano se preguntó cómo vincular la diversidad latinoamericana en Estados Unidos con la juventud, que según él será la más afectada por la creciente barbarie. Su respuesta fue clara: la clave está en la organización, en la creación de una coordinación global de fuerzas que dé sentido político a la diáspora. Para Petro, los millones de latinoamericanos que viven fuera de sus países no deben ser vistos solo como migrantes, sino como una fuerza transformadora capaz de influir en la historia y en el rumbo de la humanidad. La diáspora, dijo, debe convertirse en una red viva de conciencia, capaz de cuestionar los sistemas de exclusión y de construir un futuro más justo. En este contexto, el presidente destacó el papel que deben desempeñar los pueblos del Caribe y de América Latina como vanguardia de esa transformación global. Sin embargo, también llamó la atención sobre lo que él consideró una oportunidad única en Europa, a la que definió como un momento constituyente. Se refirió a las movilizaciones recientes en el continente europeo contra el genocidio en Gaza, las cuales, según Petro, evidencian que existe una nueva sensibilidad social que empieza a despertar frente a la injusticia y la violencia. Para él, esas manifestaciones son una muestra de que Europa está entrando en un punto de inflexión, un momento histórico en el que la ciudadanía busca redefinir su papel en el mundo, alejándose del cinismo político y acercándose a la empatía y la acción colectiva. El momento constituyente de Europa no es un momento de tristeza, sino de alegría, expresó Petro, aludiendo a que las calles europeas, llenas de jóvenes y ciudadanos indignados por la tragedia en Palestina, representan una semilla de esperanza. En su opinión, este proceso podría conducir a una renovación de los valores democráticos y a la creación de un nuevo pacto social que permita vivir juntos, en igualdad y respeto mutuo. Pero ese pacto, insistió, no puede nacer únicamente de las urnas, ya que las estructuras electorales actuales excluyen a una gran parte de la población, sobre todo a los jóvenes, quienes no encuentran representación en los partidos tradicionales y optan por expresarse en las calles. Petro advirtió que la humanidad se encuentra ante una encrucijada histórica. De un lado, la crisis climática y el colapso ambiental amenazan con poner fin a la civilización tal como la conocemos. Del otro, la codicia, el afán desmedido de acumulación y el modelo económico depredador continúan destruyendo la posibilidad de un futuro sostenible. Para él, estos dos elementos están estrechamente ligados, y solo una revolución ética y cultural podrá frenar la marcha hacia el abismo. La codicia nos va a matar porque está contra la vida, sentenció, retomando una idea hegeliana según la cual la vida y la codicia son fuerzas opuestas, destinadas a enfrentarse hasta que una prevalezca sobre la otra. Según el mandatario colombiano, la única forma de que la vida logre superar a la codicia es a través de la unión del conocimiento y la conciencia. Propuso que los pueblos del mundo junten sus cerebros, sus capacidades y su creatividad para diseñar un modo de producción que permita coexistir con la naturaleza sin destruirla. En su visión, la tecnología debe dejar de ser un instrumento de dominación y convertirse en una herramienta para la preservación de la vida. No se trata solo de cambiar el sistema económico, sino de reinventar la civilización desde sus cimientos, de construir un paradigma en el que el progreso no esté medido por la riqueza material, sino por la capacidad de garantizar la vida en todas sus formas. Petro fue más allá al sugerir que la misión humana podría incluso trascender la Tierra. Imaginó la posibilidad de llevar la vida a otros rincones del universo, no como una conquista imperial, sino como una extensión del instinto vital que caracteriza a la especie.
Quizás también salir de aquí, no de un país a otro, sino llevar como misión humana la vida a los seres inertes del universo, expresó, invitando a pensar la existencia humana desde una perspectiva cósmica y no únicamente terrenal. Con ello, el presidente planteó una visión humanista, casi filosófica, en la que la humanidad debe asumir su papel como guardiana de la vida, no como su verdugo. Su discurso, cargado de simbolismo y referencias filosóficas, resonó como una crítica directa a los modelos políticos y económicos actuales, pero también como un llamado a la esperanza. En su planteamiento, la humanidad tiene todavía la posibilidad de revertir el rumbo, de construir una sociedad basada en la cooperación y no en la competencia, en la solidaridad y no en el miedo. Ese es, según Petro, el verdadero desafío de nuestro tiempo, romper con los paradigmas que nos han conducido a la violencia, la desigualdad y la destrucción ambiental. Para el mandatario, América Latina y Europa están llamadas a jugar un papel fundamental en esa transformación. Ambas regiones, dijo, tienen raíces culturales comunes y una historia de luchas sociales que pueden servir como base para un nuevo proyecto civilizatorio. La unión entre los pueblos no debe ser vista como una estrategia geopolítica, sino como una necesidad ética. Si los latinoamericanos y los europeos logran entenderse desde el reconocimiento mutuo, podrían dar ejemplo al resto del mundo de que otra forma de convivencia es posible. Durante su intervención, Petro también advirtió que el miedo y la mentira han sido los pilares sobre los que se han erigido las grandes estructuras del poder moderno. Desde los imperios coloniales hasta los regímenes totalitarios y las democracias manipuladas por los medios, el miedo ha servido como herramienta para controlar a las masas. Mientras más temor habite en la sociedad, más tiranos surgirán, insistió, recordando que el miedo paraliza, fragmenta y destruye la capacidad de actuar colectivamente. Por eso, invitó a los pueblos a superar el miedo, a transformarlo en coraje, en energía creadora capaz de desafiar el statu quo. El mandatario colombiano afirmó que la humanidad debe aprovechar este momento histórico para repensarse, antes de que el colapso ambiental y social sea irreversible. En su visión, el planeta no puede soportar mucho más la voracidad del sistema económico actual. De ahí que abogara por una reconstrucción profunda de la civilización, una que no repita los errores del pasado y que ponga en el centro la defensa de la vida. Hay que reconstruir una nueva civilización humana, que no puede repetir estos pasos, subrayó, haciendo un llamado a los líderes políticos, científicos y a la ciudadanía global a asumir su responsabilidad en la creación de un nuevo orden basado en la justicia ecológica y social. Petro explicó que esa reconstrucción no puede hacerse desde arriba, desde los despachos o los foros de poder, sino desde abajo, desde las comunidades que resisten y construyen alternativas todos los días. Son ellas, dijo, las que guardan el conocimiento necesario para sanar al planeta, porque viven en armonía con la naturaleza y comprenden los ciclos vitales que el capitalismo ha ignorado. A su juicio, recuperar ese saber ancestral y combinarlo con la ciencia moderna podría ser el camino para una verdadera revolución ecológica. En su intervención, el presidente colombiano también hizo referencia a los movimientos sociales que en distintas partes del mundo están alzando la voz contra la injusticia, la desigualdad y la guerra. Desde América Latina hasta Europa, pasando por Asia y África, millones de personas están despertando, saliendo a las calles para reclamar dignidad. Para Petro, ese despertar global es una señal de que la humanidad aún tiene esperanza, de que existe una energía colectiva dispuesta a transformar la realidad. Y ese es, precisamente, el momento constituyente del que habló, un tiempo en el que los pueblos pueden refundar la civilización sobre nuevas bases éticas y humanas. Al final de su discurso, el mandatario insistió en que este momento de transición no debe ser visto con miedo ni con desesperanza, sino como una oportunidad para reinventar la vida. La barbarie, según él, no es un destino inevitable, sino una consecuencia de nuestras decisiones. Si los pueblos del mundo logran unirse, superar las mentiras y actuar con valentía, entonces la humanidad podrá escribir una nueva historia, una donde la vida y la justicia prevalezcan sobre la codicia y la destrucción. El mensaje del presidente Petro fue contundente: estamos ante una encrucijada histórica, y el futuro dependerá de la capacidad de los pueblos para organizarse, resistir y crear. No basta con denunciar la barbarie, hay que construir alternativas reales, sistemas económicos justos, democracias participativas y una relación equilibrada con la naturaleza. En su visión, el cambio no vendrá de los poderosos, sino de los pueblos que decían dejar atrás el miedo y asumir el desafío de una nueva civilización. Si quieres seguir al tanto de estos temas, de las transformaciones políticas y sociales que están marcando el rumbo del mundo, te invito a suscribirte a este canal y dejar tu comentario. Tu opinión y tu participación son parte fundamental de este diálogo global que busca construir conciencia y esperanza. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario.
Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.